Bueno, nuevamente presentándome aquí, Goldbox presente, Goldie, como me quieran llamar, por favor, menos un insulto, no me gustan los insultos, soy muy sensible. Bueno, la otra vez andaba fijándome por el video que hice, el más reciente, fuera de contexto, que andaba preguntando por ideas y muchos me decían un montón de videos musicales, pero me detectaba que sí tenían copyright las canciones, muchas canciones. Y pues bueno, entonces yo me puse triste y todo, así que decidí, me acordé de que había un video que tenía planeado, pero no me había dado cuenta, se me había olvidado. Entonces en Tumblr me andaban pidiendo una cantidad, que me decían, explica la historia de Five Nights at Freddy's Affinity Owl. Y yo dije, debería intentarlo. Y no, pues me salió mucha gente que dijo, sí, hazlo. Y pues eso. Entonces al final creo que voy a explicar. Voy a poner inclusive subtítulos en inglés porque, pues, para la gente de Estados Unidos, for people who talk English. Muy cringe, perdón. Y voy a poner una advertencia también en parte porque no quiero que me vengan a decir, es que lo que estás contando no está referenciado al juego, son muchos errores. Miren, es un universo alterno que tiene similitudes y a la vez las puede no tener. Así que no quiero nada de esos comentarios en el video porque me parece ofensivo cuando yo ya estoy explicando que es un universo alterno. Así que vamos a empezar el video. Sí. ¡Yuhu! Henry Emedy, nacido en 1943, era un joven soñador con grandes aspiraciones, con una familia clase media y muchas ideas por delante. Henry entra a la universidad y conoce a su futuro compañero de negocios, William Afton. William Afton, nacido en 1942, a diferencia de Henry, tenía una familia de dinero clase alta, pero no tenía mucha creatividad como la tenía Henry. Podría decirse que William pensaba más en el dinero que podía generar de distintas formas. William y Henry terminaron haciéndose buenos amigos. William era una persona bastante carismática y extrovertida, pero Henry era más reservado y tímido. William se percató de las ideas de Henry cuando de reojo veía los dibujos anotados en el cuaderno de Henry. Ambos llegaron a compartir ideas al paso del tiempo. De esto se hicieron amigos, primordialmente porque William era la única persona que escuchaba a Henry en todo el lugar. Ahora bien, William y Henry se especializaron en lo mismo. William quiso dedicarse a la creación y modernización de tecnología, creyendo que esta carrera le daría para nuevos inventos, que serían vendidos a precios elevados en un futuro. Por su parte, Henry también quería crear cosas nuevas, darle vida a los dibujos que alguna vez hizo, aun si fuera de una forma artificial. Sabía que podía generar mucho dinero de esto. Sin embargo, lo que a él más le entusiasmaba era la idea de ver sus creaciones plasmadas en el mundo real. En 1970, William y Henry comienzan comprando un local lo suficientemente grande para hacer un restaurante con algunos ahorros de Henry y de enorme billetera de Afton. Lograron contratar al personal suficiente. Antes de esto, tuvieron que planificar de qué sería este local, su visión, objetivo, entre otras cosas. La idea de un restaurante familiar era interesante, primordialmente con Hurricane, con tantas familias alrededor y sin ningún lugar entretenido a dónde ir, más que ir a picar el cuerpo de una vaca en descomposición. William sentía que algo faltaba. Si querían que el lugar fuera atractivo para toda la familia y evitar que los niños hicieran un escándalo para no salir de casa y aburrirse en un restaurante común. Henry rápidamente resolvió el problema, una mascota que representa el establecimiento. Henry buscó entre su viejo cuaderno de dibujos, revisando atentamente y analizando quién podría representar su nuevo restaurante.
Finalmente, se detuvo en una página y sonrió a lo que estaba mirando. Un oso amarillo de ojos azules con una pajarita morada, junto con un sombrero del mismo color, cantando a la inexistente audiencia. Al lado del oso, un conejo de tono mostaza, con un banjo, sonriendo a su compañero que parecía emocionado a su lado. Trazos de grafito que transmitían una sonrisa a quien viera tal dibujo. Henry no puso dudas a sus trazos. Necesitaban solo a una mascota para el restaurante, pero por alguna razón, Henry no quería separar al conejo del oso, como si en todo momento deberían estar juntos. Henry optó por mostrar esta idea a su compañero William, por lo que empezaron a diseñar a los personajes de manera profesional y optar a darles vida como Henry tanto había anhelado. Henry y William sabían que este proceso tomaría mucho, por lo que optaron en vestirse como los personajes, un oso amarillo carismático y amable con los niños, y cantante, llamado Fredbear, y un conejo con una actitud ingenua que tocaba junto a Fredbear llamado Spring Bonnie. Al paso del tiempo, los robots están listos para funcionar y entretener a la gente. Henry, después de unos meses que el restaurante abre, se casa con una mujer llamada Helen, quien raras veces habla con él puesto a que el trabajo los aleja. Mientras tanto, William se la pasa repartiendo volantes. Una joven mujer pasa corriendo cerca del local. Comienza a tener una conversación de los ingredientes de la pizza, lo que le hizo que se formara una conversación agradable. La mujer empezaba a recurrir al local para comer y hablar con William. Después de tener conversaciones más profundas, deciden salir más a menudo. William se siente diferente cada vez que se quita el traje, como si fuera otra persona. Termina por no darle mucho hincapié a esto. Renata Rennings es una joven amante del ejercicio. Terminó sus estudios de enfermería con honores. Renata solía ir a Fredbear's para entablar conversación con el sujeto vestido de conejo amarillo, con el cual terminó casándose. El restaurante de Fredbear's es un éxito, y la gente recurre más a comer al sitio. Henry y William deciden contratar a otras personas. Por supuesto, aquí es donde menciono el diseño del traje con los Springboks. Mientras el lugar más se llenaba, William y Henry tuvieron que ocuparse de otros asuntos, a lo que llegaron a conseguir a muchas personas para que usaran el traje de Fredbear y de Spring Bonnie. Los Springboks funcionaban como animatrónicos y trajes normales. Si querían que los robots mantuvieran contacto con la gente y los niños, los Springboks eran cambiados para usarse como trajes. Sin embargo, estos trajes conllevaban a ser extremadamente peligrosos. Los novatos se pusieron el traje de Fredbear y Spring Bonnie. Sin embargo, esto no terminó bien. Aun si Henry y William habían dado instrucciones, los nuevos no tenían el mismo conocimiento de Henry al no hacer movimientos bruscos o agitados al tener uno de estos trajes. El piso rodeado de sangre y la sala llenándose de gritos llamaron la atención. Los dos empleados entraron en habitaciones ocultas del restaurante, donde lamentablemente fallecieron. Henry estaba preocupado con el acontecimiento. Los Springboks que había fabricado habían ocasionado la muerte de 2 empleados inocentes. William se puso de acuerdo a decir que nadie se enteraría del suceso. Así que, así le harían. Retiraron los Springboks de los ya fallecidos empleados y con algunos ajustes salieron reemplazando. Los trajes tenían severas manchas de sangre, pero al ver que pudo haber sido un accidente laboral, nadie dijo nada. Muchas personas insistieron en llamar a una ambulancia. Sin embargo, Henry y William insistieron en ya haber llamado a una ambulancia que vendría después de un tiempo. Henry insistió en que el accidente no había sido nada grave, por lo que el día continuó normalmente, sin quitar las miradas de extrañez a los trajes. Finalizando todo el trabajo laboral, finalmente cerrando el Fredbear's Family Diner, Henry se mostró preocupado e incluso histérico por la muerte de los 2 empleados. William, por su parte, ya había ideado un plan para eliminar evidencias. William salió por unas horas dejando a Henry en el local solo con los 2 cadáveres. Regresó tiempo después con unos botes de lejía, los cuales rociaron a los cuerpos y quemaron.
Es importante mencionar este suceso, puesto a que tiempo después el local empezó a tener apariciones extrañas, movimientos bruscos en la cocina, una temperatura reducida, respiraciones y las más famosas. Las fotos que las familias tomaban en el local solían aparecerse sombras. Muchas personas alegaban que se trataba de los robots. Sin embargo, estas sombras aparecían en lugares donde los robots simplemente no podían estar. Hay algo aquí que se tiene que aclarar. Quemando con energía no puede hacer un efecto muy fuerte en los huesos del cuerpo, por lo que estos huesos fueron acomodados entre las paredes de Fredbear's. ¿Por qué los empleados se presentan como sombras? La gente simplemente los reconoció por ser las mascotas del restaurante, Fredbear Spring Bonnie. Al final eran simplemente eso, la sombra de los trajes. Ahora, volviendo a lo anterior, la gente sí presentaba estos fenómenos. Veía las sombras en lugares simplemente extraños, en el techo, en las paredes, inclusive a veces como si fueran un retrato de la misma pared, y cuando volteaban a ver, no había nada. Aun si la gente sabía de estos fenómenos, no había razón para dejar de visitar el local, puesto a que esto solo era raras veces, en la noche, y no se presentaban cosas inusuales. Imagina morir de una forma dolorosa, o aún peor, ni siquiera estés muerto del todo, por lo que presencias como tu cuerpo se desintegran. El dolor profundiza en todas partes de tu cuerpo y para tu desgracia no puedes gritar para pedir ayuda. Solo observas a las personas que deciden acabar contigo. Bien, empleado A pertenece a Shadow Freddy. Shadow Freddy manifiesta rencor a los dueños del restaurante. ¿Por qué? Simple. ¿Recuerdan lo que dije antes? Pues bien. Empleado A es testigo de ver cómo empleado B deja de existir y toma de forma injusta lo que sus jefes están haciendo. Nadie sabe que está muerto y a nadie le importará, puesto a que no hay evidencia. Empleado A, encargado anteriormente de representar a Fredbear, toma una forma similar, un oso idéntico a Fredbear, completamente oscuro, lleno de rencor. Busca dañar al restaurante y a todo aquel que esté en el mismo. Ahora vamos con empleado B. A diferencia de empleado A, sufrió desgarres violentos. Si bien se menciona, Spring Bonnie era un traje lleno de errores. Empleado B murió de la forma casi instantánea. Empleado B está triste al igual que empleado A. Se siente desconcertado. Murió y no pudo dar sus últimas despedidas a nadie. Y por supuesto, nadie le encontrará. La gente bien podrá estar confundida y dirá, ¿por qué nadie inició una investigación ante esto? Pues bien, tomemos en cuenta algo. Ni los padres ni los niños saben quién está detrás de estos trajes. Los empleados eran personas independientes y posiblemente apenas habían llegado al pequeño pueblo de Hurricane buscando trabajo. Empleado A vivía solo y empleado B había apenas llegado al pueblo con 2 pequeños niños. Mientras empleado A, ahora conocido como Shadow Freddy, busca arruinar la vida de sus asesinos y de todo aquel relacionado al restaurante. Mientras que empleado B, quien tomó la forma de su antiguo traje, Spring Bonnie, solo busca proteger a los inocentes de que esto les ocurra a ellos. En su memoria, sabe que los dueños de este no les importa si hay muertes, ellos solo buscarán mantenerse en pie. Tanto Shadow Freddy como Shadow Bonnie tienen una representación por la oscuridad por ser solo sombras. Shadow Freddy, la persona que murió en Fredbear, generó un odio inmenso a los dueños del restaurante. Mientras tanto, Shadow Bonnie es una persona que murió con tristeza. Como los huesos quedaron enterrados en todo el local, las almas no pueden salir de ahí. Están atrapadas en el restaurante. Y así continuará de generación en generación. Una triste maldición que por desgracia nadie podrá vengar al no conocer a las personas que murieron en él.